Bienvenidos a Gracias, un espacio para compartir historias, ideas y otros regalos diarios de la vida que nos inspiran y guían para lograr una vida plena. Presentado por Denise. Lo que lleva de la serie ha incluido una introducción a los conceptos de inteligencia emocional y conciencia emocional. Este último centrado en aprender a percibir, valorar y expresar las emociones. Hoy vamos a enfocarnos en la gestión de las emociones. De ninguna manera el objetivo es reprimirlas, sino aprender a reconocer, regular y canalizar aquellas que afectan nuestra estabilidad, que nos hacen daño por prolongarse más de lo necesario. Aquellas que aparentemente se activan sin razón y que en algunas ocasiones pueden resultar en conductas indeseadas. El objetivo de la gestión emocional es reconocer cuándo las respuestas emocionales se están apoderando de nosotros y una vez lo logremos, devolverle la claridad a la mente para que se concentre en la tarea del momento. Es importante que este reconocimiento suceda antes de la reacción. Las reacciones emocionales son procesadas y almacenadas en las amígdalas, dos grupos de núcleos de neuronas en forma de almendra ubicadas al fondo de nuestros lóbulos temporales. Es por esto que Goleman, el autor que popularizó el término inteligencia emocional fuera del ámbito académico e investigativo, acuñó el término secuestro de la amígdala para referirse a una respuesta emocional inmediata, abrumadora y desproporcionada con respecto al estímulo externo que la produjo. Para evitar esta situación es importante la autogestión o autorregulación, que trae como beneficios una sensación de bienestar, de seguridad en uno mismo, de eficacia en el manejo de las emociones y en la comunicación en diferentes contextos. Cristina Muñoz Alustiza expresa de una manera muy acertada una aplicación responsable de la inteligencia emocional y es lograr colocar la fuerza de los sentimientos en la misma línea de los valores, de nuestros deseos y finalidades personales, especialmente cuando nos encontramos en la situación de tener que tomar decisiones significativas. Con frecuencia pensamos que los sentimientos aparecen automáticamente como una reacción a una situación, pero en realidad aparecen como una reacción al pensamiento que cruza nuestra mente ante esa situación, a la interpretación que hacemos de lo que ocurre, al significado que le damos a los sucesos. En resumen, a una elaboración cognitiva de lo que nos pasa. En este caso, la secuencia es, primero, la situación, luego el pensamiento que surge a esa situación, el cual genera un sentimiento, y este sentimiento se transforma en una conducta. El siguiente ejercicio, pensar bien, sentir mejor, busca añadir una pausa al pensamiento que se genera por la situación para evaluarlo y así promover que el sentimiento y la conducta resultantes se ajusten a la situación. Para esto necesitaremos escribir, por lo tanto, prepara lo que requieras. Como se trata de aprender haciendo, es muy útil que pienses en una situación concreta que te esté generando malestar o dificultades de convivencia, o en una situación menos intensa pero frecuente. El primer paso es identificar y describir la situación de forma objetiva, tal como sucedió sin hacer ningún juicio de valor. Por ejemplo, le escribí a mi colega por cuarta vez para que me reenviara urgente el correo electrónico de nuestro jefe y lo hizo 1 minuto antes de que terminara la jornada laboral. Ahora tú, escribe objetivamente la situación que has elegido.
El segundo paso es escribir la interpretación que aparece de forma inmediata ante la situación, el pensamiento oculto. En el ejemplo, mi colega siempre quiere hacerme quedar mal con el jefe, me tiene envidia. Además, sabe que no puedo trabajar horas extras y por eso lo hace, a propósito. Piensa ahora en la interpretación que estás haciendo de la situación que estás trabajando. El tercer paso será nombrar el sentimiento o los sentimientos que se experimentan ante estos pensamientos. En el ejemplo podrían ser rabia, impotencia, resentimiento, decepción. Escribe los sentimientos que te generan los pensamientos que te genera la situación. El cuarto paso es volver a pensar. En este punto retomamos el o los pensamientos inmediatos para modificarlos hasta que se ajusten al momento concreto. Es importante evitar las generalizaciones o la mezcla de varias situaciones a un mismo tiempo. Podemos reflexionar sobre esto. ¿Son ciertos? ¿Completamente ciertos? ¿Puedo asegurar que lo hace siempre o nunca? ¿Qué interpreté de lo que ha ocurrido? ¿Es mi interpretación justa? ¿Objetiva? ¿Es mi sentimiento fruto de la situación actual o de otras situaciones que no tienen que ver con esta ni con la persona con que estoy interactuando? ¿He escuchado las razones del otro o me ha invadido el prejuicio o convencimiento de estar en lo cierto? ¿Qué nivel de gravedad tiene este suceso concreto? ¿Es proporcional a los hechos? ¿Puede haber algo que desconozco y que sea importante tener en cuenta? Después de esta reflexión, podremos modificar el pensamiento por uno más ajustado a la situación en concreto. Es posible que el pensamiento no cambie del todo, pero que ahora tenga un tono más modulado, sin categorizaciones como todo, nada, siempre, nunca. En el ejemplo, el nuevo pensamiento sería: mi colega debe tener alguna razón para haberme enviado el correo de mi jefe justo antes de terminar la jornada. Si bien no somos muy cercanos o incluso algunas veces diferimos en opiniones, es la primera vez que no responde a alguno de mis correos. Escribe los nuevos pensamientos que surgieron de la situación luego de haber reflexionado. Y por último está el volver a sentir. Las emociones se ajustarán al nuevo pensamiento. En el caso de este ejemplo, tal vez sea de desconcierto o insatisfacción. Ignorar las emociones o esforzarse por prescindir de los sentimientos no es una manera efectiva de gestionarlas, porque los sentimientos que nos inspiran las situaciones o personas influirán, sin nosotros notarlo, en nuestra conducta y lograremos justamente lo contrario, ser controlados silenciosamente por nuestros sentimientos. Los sentimientos nos brindan información sobre cómo nos relacionamos con el mundo. Se manifiestan directamente con cambios fisiológicos, palabras o gestos, como también, y es lo más común, a través de una vía indirecta, mediante un juicio de valor o moral. Esto sucede cuando el objeto de la atención de los sentimientos propios se cambian por la persona del otro. Por ejemplo, en lugar de decir, siento frustración respecto a nuestra comunicación, decimos, eres un inepto. O en lugar de decir, me entristece que sea la tercera vez que llegas tarde sin avisar, decimos, eres cruel.
Las expresiones que van directamente a la persona por lo general no van a ser bien recibidas y hacen que la conversación, si la hay, no se dirija a lo que causó el sentimiento. Por el contrario, si los sentimientos se expresan directamente, incluso solo a nivel individual, se pone de manifiesto que soy yo el que está en juego y que el sentimiento está en mí. No digo nada del otro. Por supuesto, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Aceptar y comunicar los sentimientos no es fácil, porque hay un juicio de valores a nivel social entre ellos. Unos son más fácilmente aceptados. Por ejemplo, sentir rabia es socialmente mejor aceptado que sentir envidia, la cual puede tener una connotación incluso pecaminosa, dependiendo de nuestro contexto. Esto puede llevar a una atención selectiva que puede derivar en un desconocimiento personal. La dificultad es mayor cuando se trata de una cadena de sentimientos. Por ejemplo, me siento decepcionada por haber cometido el mismo error. Luego, me siento de mal humor por sentirme decepcionada. Y luego, me siento débil por sentirme de mal humor. El problema aquí es que no sabemos el sentimiento que surgió directamente de la situación y necesitamos saberlo para poder encauzar nuestros sentimientos. En resumen, todos los sentimientos son legítimos, hay que aceptarlos, tanto los agradables como los desagradables. En sí mismos no son buenos o malos, son solo indicadores de nuestra relación con nosotros mismos, con los otros, con el mundo. Son una oportunidad para comprender y guiar nuestro actuar, una señal para explorar nuestras emociones más profundas, para llegar a los temas centrales que más nos importan. Feliz día todos los días, Denise.